Listo, buenos días. Pues estamos ya aquí nuevamente retomando nuestras actividades del curso de diseño y programación de videojuegos. Pues como ya hemos estado trabajando en su primer rediseño de un juego, pues el punto que estaremos mencionando es y luego cómo lo retroalimentamos. Pero empecemos primero indicando y recordando que es necesario que nos compartan la información de sus equipos. Para eso creamos este foro que aparece acá y en este foro ustedes lo que tienen que hacer eh, justamente es indicarnos aquí poniéndonos el nombre de su equipo y los integrantes. Si por ahí, por ejemplo, ¿no? Aquí preguntan si todavía se puede integrar alguien, entonces es importante que en esta misma le den responder y entonces ya actualicen los datos de este nombre, porque si no, digo, de este equipo, porque si no, pues nos podemos perder un poco nosotros en la formación de los equipos. Entonces, está bien aquí que nos vayan poniendo sus nombres creativos y entonces eso es importante porque justo un aspecto central de nuestro trabajo es la parte de la creatividad. Entonces, pues ese será entonces el elemento central. Y entonces, pues ahí va bastante bien. Ya tenemos acá algunos equipos conformados y entonces recordemos solamente la fecha límite, que es el viernes de la siguiente semana para que nosotros ya el fin de semana terminemos de armar los equipos y entonces estén listos para ir haciendo entregas por equipos de una manera más fácil que como ahora se hizo, que a lo mejor siempre surgía la duda de si ya lo entregué yo, los demás lo tienen también que entregar o cómo le hacemos, ¿no? Bueno, ese es el primer punto y no sé si alguien tiene alguna duda sobre los equipos, todo en orden. Ok, si no hay comentarios por acá en el chat, aparte de los nombres, todo bien. Entonces, estábamos diciendo que el curso entonces está dividido, estaremos dividiendo las actividades en tres elementos, que son las actividades asociadas a la experiencia del usuario y los videojuegos, y ya lo que empezaremos a manejar esta semana, que es los temas de diseños de videojuegos y lo que ya han estado trabajando con Enrique acerca de la programación. Entonces, esa es la estructura que ustedes estarán viendo y después, ya cuando dejemos los proyectos, pondremos en otro punto la sección de entrega y trabajo con los proyectos para que todo esté lo mejor organizado posible. Entonces, el siguiente punto es sobre el rediseño del juego. Entonces, ustedes ya nos compartieron 17 actividades. Estuvo bien que se dieron un par de días más de manera inesperada. Y entonces, lo que ahora estamos en lo que se conoce como fase de valoración. Ustedes tienen que revisar el trabajo de alguno de los compañeros. Como esto lo hizo el sistema de forma aleatoria, pues nada más les pido que si a alguno le tocó revisar su propio trabajo, imaginemos que eh, Mauricio que entregó este trabajo y entonces, y que a él le tocó revisar este trabajo, eso en principio no debería suceder que Mauricio le tocara revisar él mismo, a menos que este Diego fuera de su mismo equipo y lo hubiera entregado. Entonces, eso no debería suceder. Pero sí puede pasar que a lo mejor alguien que oficialmente no lo subió, por ejemplo, Andrea Alvarado, y que le toque revisar el trabajo de José Itan Ortega y resulta que es del mismo equipo, pues eso no tendría sentido, una autorrevisión. Entonces ahí me notifican por correo de que el sistema les asignó el mismo trabajo de su equipo, entonces ya me avisan para hacer una asignación diferente, pero entonces en principio todos tienen una asignación por revisar. Entonces, bueno, pues esto lo que permite es que todos los trabajos
como pueden ver aquí, se espera tener al menos 3 opiniones más, aparte de las opiniones que después también los ayudantes les van a dejar. Y entonces esto se vuelve importante porque es importante la entrega, pero también es importante la valoración, entonces nosotros también vamos a calificar cómo valoraron. Y alguien podría decir, bueno, ¿y qué tengo que poner? En esta etapa es muy simple la valoración. La valoración es sobre el análisis de la propuesta. Acuérdense que todos los documentos tienen que incluir una sección donde dice qué fue lo que detectaron que podría mejorarse y entonces ustedes deberían, después de leer el documento, ver si se está o no atendiendo ese punto que se mencionó como un posible factor a mejorar. Y nada más entonces tienen que ponerle los comentarios y ahí le asignan una calificación en la escala de 1 a 10 sobre ustedes, cómo ven, qué calificación le pondrían a esa propuesta que arman sus compañeros. Para este curso es fundamental que aprendamos también a retroalimentar positivamente a los compañeros, no solamente decir, pues tu trabajo está mal por A, B, C y D, sino que también aprendamos a dar sugerencias de cómo mejorar. Y por eso vamos a estar haciendo continuamente muchos ejercicios de este estilo, donde se publican o se comentan aquí las opiniones y se le da retroalimentación. Uno de los entonces criterios centrales de nuestras sesiones es que haya este intercambio de opiniones desde ustedes hacia el trabajo de sus compañeros, no solamente desde este lado de el profesor y los ayudantes. Dice aquí, subió la versión 1 y yo subí la versión 2. Eso sí no me lo esperaba. Entonces, no, ya me echaron a perder toda mi asignación. Ok, sí, entonces, con razón había tantas entregas. ¿Cómo le haremos? Mándenme correo para ver cómo hago para hacer la reasignación, ¿no? Nada más pásenme cuáles son los que entregaron doble, o sea, los que entregaron la versión 1 una persona y la versión 2 otra, para rehacer la asignación correspondiente. Sí, no, mejor lo hacemos así, mándenme un correo con quién entregó la versión 2 y yo ajusto la reasignación acá en la plataforma. Espero que no sean tantos. Y entonces, bueno, ese proceso de evaluación les digo que lo vamos a tratar de hacer continuamente aquí. Vamos a ver cómo nos sale a través de la plataforma con las herramientas que nos da el Moodle. Si no nos funciona tan bien, empiezan a pasar cosas como estas, pues buscamos. Lo hemos hecho con los foros, pero también en los foros no he recibido tan buena interacción. Entonces, bueno, este ejercicio lo hacemos así, el siguiente lo probamos con un foro y vamos viendo qué nos funciona mejor. Muy bien, pero bueno, qué bien que me lo comentan para para irlo teniendo presente desde ahora e ir haciendo los ajustes correspondientes. Listo, entonces, pues así las entregas, así vamos hasta este punto. Y entonces, pues como decía ya, hoy vamos a ver un poco de manera más formal los materiales que son clásicos de este tipo de cursos, por ejemplo, este libro de Tracy Fullerton, Game Design Workshop. Entonces, lo hemos mencionado y hemos dicho justo que es como uno de los libros que a mí me gusta mucho porque no solamente describe el proceso de desarrollo, sino también pone muchas referencias a juegos, te pone ejercicios y te da muchas referencias hacia diseñadores.
de juegos que deberíamos de conocer. Entonces, iremos poniendo aquellos materiales que correspondan a estar cubiertos por el curso o lo que vemos acá en el curso, aquellos que les interese el libro, ojear el libro completo, me parece que está también en la facultad en físico, entonces ahí también lo podrían consultar y pues así iremos entonces viendo algunos elementos. Entonces, empecemos con la siguiente actividad, que es un poco el ejercicio base que plantea aquí el ejercicio de el capítulo 2, la estructura de los juegos. Y lo que nos plantea en esta etapa es que si nosotros analicemos qué cosas tienen en común los videojuegos que a ustedes les gustan y los juegos como el de este juego que rediseñaron, el de serpientes y escaleras. ¿Qué hay en común? Póngalo por acá en el chat. Y yo voy a ir abriendo. Adelante, escuchamos, despierten, despierten. ¿Qué cosas hay en común? No hay nada en común también, eso es. Existe un objetivo, exacto. Están hechos para entretener, muy bien, también es un elemento importante. ¿Qué más? En mi caso, me gustan los juegos de mecánicas sencillas, pero elevada complejidad. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué verías, Eudave Valdivia, Diego? Diego, ¿qué encuentras entonces de similitud entre tu juego, entre los juegos que te gustan y estos juegos como los que estás mencionando? En general, o sea, pueden ponerlo de forma específica, Cassandra, pueden ponerlo, mencionar de manera específica, pero pueden también hablar en general. O sea, por eso les decía, ¿qué hay para aterrizar las ideas? Por eso les decía, ¿qué hay de común? ¿Qué cosas hay en común entre serpientes y escaleras y el videojuego que jugaron esta semana? Pone Luis, tiene obstáculos para que sea más complicado y entretenido llegar al final. Tiene inicio y final, ajá, también es bueno. Me da la oportunidad de pasar un tiempo agradable con mis amigos, eso también es importante. Hemos estado mencionando varias veces cómo esta cuestión asociada a a la relación con los compañeros, y lo discutiremos más adelante la siguiente semana, los jugadores nos dan patrones específicos para estudiar a los juegos y las características. Entonces, todos esos elementos son fundamentales. Alguien puso aquí, a ver, Cassandra, ahora sí. Ahora sí se explayó un juego RPG difícil, así que te gusta, así que te maten de 2, 3 golpes, me gustan, así para que sepa. En contraparte, con serpientes y escaleras, puedo jugar con mis amigues aunque nos peleemos porque me hacen trampa, exacto, pero al final nos divertimos, exactamente. Las casillas de las escaleras y las serpientes siempre cuentan una pequeña historia. Eso que comenta Armando es interesante porque lo describimos la vez anterior, ¿no? En el origen del juego hay entonces también estas cualidades. Bueno, entonces, mm, mm, vamos a, como bien están comentando, uno de los elementos centrales te dan una experiencia. Gracias. Mm, voy. Ahí está. Entonces,
Eh, ahora, entonces, lo que Tracy Fullerton hace es tratar de estructurar estos elementos. Yo les llamo elementos básicos. Entonces, en el libro también se mencionan justo en este primer capítulo que les mencionaba, justo la estructura de los juegos y los estaremos discutiendo la siguiente semana con más profundidad y les compartiremos el capítulo 2. En este capítulo 3, perdón, estaremos viendo con más detalles estos aspectos que hoy estamos viendo aquí en pantalla, que estaremos viendo en pantalla, que les llamarán como elementos formales. Y entonces, estos elementos básicos que vamos a estar discutiendo nos permiten a nosotros tener y considerar los elementos que al menos debería considerar nuestro juego. Ustedes, varios de estos elementos los mencionaron ahora y brevemente diremos por qué son importantes. Ustedes por acá, si regresamos al chat, empezaron, no quiere decir que sean en orden, por eso como ustedes bien lo pueden describir, entonces pues hay ahí, todos estos elementos son relevantes y todos estos elementos nos ayudan a que nuestro juego sea consistente, ¿no? Decíamos que Luis plantea los objetivos. Los objetivos entonces, de acuerdo con lo que hemos estado viendo, nos dicen, nos dan a nosotros como jugadores una guía de qué es lo que se espera que hagamos. Nos ayudan a entender. Pero aquí se vuelve entonces fundamental que cuando nosotros definimos estos objetivos, pues estos objetivos estén bien definidos con respecto a lo que va a estar sucediendo como parte de nuestra actividad. Entonces, aquí justamente lo que nosotros planteamos es que estos objetivos nos definan ciertas cualidades. Por ejemplo, si ustedes, ¿cuál creen que es el objetivo, de acuerdo a lo que plantearon, del juego de serpientes y escaleras original? Gracias. ¿Cuál fue ese objetivo? Eh, a ver. Llegar a la meta. Ese es como el elemento básico de ese juego, ¿no? Alcanzar esta meta. Pero vean cómo entonces ustedes también pueden encontrar que este videojuego, como ya lo decían, pues puede también estar muy asociado a la experiencia que ustedes quieran transmitir. Y aquí me parece justo un muy buen ejemplo de las modificaciones que hicieron, porque entonces sí hay un objetivo principal que es llegar a la meta, pero también algunos propusieron en la última presentación, nos decían, pues tampoco el objetivo se convierte en no ser el último en llegar, porque entonces el último eh, puede recibir un castigo. Decían, bueno, también podemos agregar que el que llega primero es quien fija el castigo. Entonces, bueno, la experiencia de este juego está muy influenciada por los objetivos, porque precisamente a partir de estas cualidades, de lo que describa con parte del objetivo, pues se define hacia dónde va. Pero entonces, bueno, eso es con respecto a los objetivos. Entonces, nosotros tenemos que definir cómo alcanzamos esos objetivos. Y para eso, para nosotros poder describir cómo se logran esos objetivos, en este caso llegar a la meta, pues definimos los procedimientos. Los procedimientos entonces nos dicen qué hay que hacer para alcanzar ese objetivo, qué es lo que nosotros tenemos que ir construyendo poco a poco para poder, para poder alcanzar esta meta que se establece. Y esto en términos de que nosotros lo vemos descritos, pues normalmente son en términos de las instrucciones que nosotros decimos para que los jugadores alcancen estos objetivos. Entonces,
Estos procedimientos están muy claramente ligados con estos objetivos porque nos dicen, a partir de las instrucciones, qué tenemos que hacer. Pero aquí nos hemos entonces de una u otra manera saltado un elemento central. Este elemento central que es el jugador. Ya ustedes lo decían y hablábamos de los distintos tipos de jugadores. Y entonces, si bien estos jugadores estarán participando en esta dinámica, ¿qué es lo primero que tienen que hacer los jugadores? Pues aceptar las reglas. Esto en el libro de Tracy Fullerton precisamente nos hablan acerca de una cualidad muy importante de los jugadores, que ellos están introduciéndose en esta actividad y aceptan voluntariamente participar, aceptan las reglas, aceptan que los procedimientos para ir alcanzando los objetivos son los válidos y entonces eso nos permitirá a nosotros hacer y adoptar los objetivos como nuestros propios objetivos para lograr esta meta. Aquí déjenme ponerles, imaginemos juegos clásicos como, como los juegos como el básquetbol. ¿Dónde quedó mi video? ¿Dónde quedó mi video? Esperen, esperen. Aquí está. Entonces, imaginemos que ustedes aceptan jugar básquetbol. Ustedes como jugadores, ¿cuáles son las reglas que aceptan al jugar básquetbol? Las reglas estándar. Nadie, nadie. Ah, sí, aquí. Usar las manos, ajá. Bueno, aquí nos dice Diego que no sabe jugar básquet, pero de todas formas, a lo mejor por lo menos entiendes las nociones. No hacer daño a otros jugadores, no pelearse, lanzar el balón a la canasta, exactamente, no patear. No se debe botar, no, se debe botar el balón, perdón. Entonces, ese es un elemento fundamental justamente del básquetbol, que nosotros aceptamos ese tipo de actividades. Entonces, no correr con el balón, eso está perfecto, ya son reglas más específicas, entre más lejos la canasta, más puntos da, no tener más de 10 segundos, no, esa no es como una regla general. No se puede arrebatar de las manos el balón de otro jugador, solo interceptar el balón. Entonces, bueno, ese tipo de reglas, como las que están ahorita mencionando, pues son primordiales. Y vamos a poner este pequeño videíto y a ver si después a YouTube nos dice que no se ofende con él. Ahí va. Entonces, por ejemplo, entonces, como ustedes pueden ver acá en este video, para el caso particular de estos jugadores profesionales de básquetbol, si bien conocen las reglas, también entonces deciden hacer algo más que no es necesariamente lo que dice entonces las reglas oficiales. Y eso, ¿por qué lo pueden hacer si es son deportistas profesionales? Pues en este caso principalmente, bueno, ¿qué podrían decir a partir de lo que vieron en el video? ¿Por qué estos jugadores lo hacen? ¿Dónde está? Aquí está. Volvemos a compartir la pantalla. Entonces, aquí, listo, ya estamos otra vez regresando a nuestra presentación.
y en el chat que están poniendo que, o sea, justo ya están fuera del tiempo oficial, ¿no? O sea, ya el balón salió, están fuera de las reglas del juego, porque ya el tiempo terminó, los árbitros hicieron una pausa, pero ya no es parte del juego, efectivamente. Entonces, este es un elemento central. Ustedes, como decíamos, nosotros como jugadores aceptamos estas reglas, aceptamos qué es lo que nosotros queremos hacer o qué aceptamos hacer. Y entonces, aquí está. Entonces, el jugador acepta ser parte de lo que se establece en el juego. Y entonces él, a partir de estas pequeñas reglas, pues debe de mantenerse de este juego. Esto también es muy claro con los niños. Cuando los niños están jugando, y más cuando son más pequeños, ellos aceptan mucho más fácilmente el mundo. Y entonces, si un niño dice que está jugando a que es un superhéroe y puede volar, pues se pone una capa, un suéter, y entonces en su mente él está asumiendo dentro del mundo que al estirar el brazo puede estar volando. Y él está feliz haciendo como que vuela y siente que la capa revolotea con el aire. Esos son ejemplos precisamente donde queda mucho más claro cómo los jugadores aceptan esta invitación al juego, la retoman y entonces empiezan a trabajar para poder entonces alcanzar los objetivos y entonces empezamos a seguir los procedimientos. ¿Ok? Hace rato también, ¿qué más dijeron sobre estas similitudes? Entonces, no importa el juego, los jugadores tienen que aceptar las reglas porque si no empiezan a hacer trampa. Tenemos que todos jugar tratando de alcanzar los mismos objetivos. ¿Qué más pusieron por aquí? El entretenimiento, bueno, ese lo dejaremos para más adelante. Y luego hablan, por ejemplo, las mecánicas, hablaban entonces de mecánicas sencillas y hablaban también de que tiene un inicio y un final, pues ese inicio y final están relacionados entre los objetivos y los procedimientos. Y como bien ahora estamos diciendo, pues a partir de estos procedimientos, de las cosas que tengo que hacer para poder lograr llegar a los objetivos, pues entonces ahora sí vienen las reglas. Y como ya lo vimos la semana pasada, digo, en la sesión anterior, uno de los elementos centrales serán las reglas, porque estas reglas ustedes tienen que detallarlas lo más posible. Ustedes tienen que decir cómo deben actuarse ante ciertas situaciones y que éstas entonces no queden abiertas a la interpretación. Y de todas maneras, aunque ustedes de pronto se imaginen que estas reglas son muy simples, como decían, nos gustan las mecánicas simples, de todas formas las reglas tienen que ser cuidadosas al considerar las diferentes situaciones. ¿Se acuerdan que lo veíamos en la vez anterior? ¿Qué pasaba cuando para alcanzar la meta del juego Serpientes y Escaleras? Pues no, al tirar los dados no se caía con un número de avance en casillas exacto. Entonces la regla puede decir, y te regresas tantos números te falten para avanzar, o bien, como dijeron algunos de los compañeros, pues ya por simplificar la dinámica, vamos a hacer que una vez que llegas a la meta, no importa cuántas casillas más te queden por avanzar, tú ya alcanzaste el objetivo. Y por eso entonces estos dos elementos, reglas y procedimientos, están muy de la mano, porque entonces ustedes como diseñadores del juego son quienes los definen. Y entonces estas les dan a ustedes este rol, le llaman en el libro de autoridad, a ustedes les define quién es el que describe y tiene esta autoridad para definirlos.
Y entonces finalmente pues nos definen la base de cómo se va a ir, cómo se va a ir trabajando con este juego. Y más aún, ayer, por ejemplo, mencionábamos algunos compañeros, digo, en el otro curso mencionaron justo este que observamos por aquí, ¿no? Es un juego básico donde las reglas son muy simples. Esta pelotita o esta versión simplificada de una pelotita va moviéndose por el espacio y tú tienes que evitar que no te rebase y alcance la orilla de tu pantalla. Entonces todos puedes subir solo de arriba hacia abajo. Cuando logra pasar, pues tu contrincante obtiene el punto porque logró que esta pelotita rebasara a tu barra. Entonces, este es un juego muy simple, pero ya también empezamos ayer a observar algunas otras reglas que para los videojuegos se vuelven centrales. ¿Qué pasa cuando tú golpeas esta pelota? ¿Cómo rebota? Entonces aquí ya también implica empezar a pensar en términos de la física de mi mundo, es decir, si esto golpea, si nosotros lo viéramos en un mundo físico humano, natural, realista más bien quiero decir, esta pelota tal vez debería rebotar según el ángulo en el que llegó a ti. Entonces, eso ya lo vuelve más complicado y entonces ya se vuelve en esta relación de reglas y procedimientos más complejas. Alguien, entonces, no lo mencionaron específicamente, pero en el juego, por ejemplo, del básquetbol, hablábamos de la pelota, con qué partes del cuerpo sí es válido tocarlos. Por ejemplo, con los pies no puedes tocar la pelota. Y entonces aquí quiere decir que hablamos de los recursos. En el juego, por ejemplo, de el Serpientes y Escaleras, pues nuestros recursos, ¿cuáles eran? El tablero, nuestro dado y las piezas que representan a los jugadores. En un contexto de un videojuego, ¿cuáles serán los recursos? Pónganos por acá sus recursos en el chat, por favor. Mientras, entonces, estos recursos nosotros decidimos cómo van a tener los controles. Los controles no, porque esos están fuera del videojuego, esos son un poco para hacer la interacción, que ese es un problema que estaremos viendo más adelante. Pero no, los mapas son un recurso, efectivamente. Por eso decíamos el ejemplo concreto de nuestro ejemplo de serpientes y escaleras. ¿Cuáles fueron los recursos? El tablero digital o físico, los dados digitales a través de este video que nos daba los números, o físicos, los dados, nuevamente los personajes. Entonces, estos también pueden ser físicos o digitales, como ustedes lo mencionaron, las piezas, como lo está diciendo Joshua, sí, pero en sus videojuegos, en un videojuego, ¿cuáles son los recursos? Cuéntenme de los recursos. La música, sí, también. Los personajes, esos son recursos centrales. Cada personaje entonces tiene ciertas cualidades y a partir de las cualidades de ese personaje, entonces describimos. Desde el punto de vista técnico, como lo está diciendo Itan, pues muchos podrían ser los assets, pero habrá assets con los que normalmente no interactuaremos, que son los del fondo, entonces esos son parte del ambiente, de los mapas, del escenario, pero entonces esos también son recursos, aunque son recursos menos relevantes si no interactuamos con ellos. Si estos assets, pues sí los usamos para interactuar, como lo vemos acá, por ejemplo, en este videojuego. Está por acá entonces Mario. Entonces, ¿cuáles son en esto que se alcanza a observar aquí los recursos que aparecen? Pues aquí casi no se alcanza a ver, pero aquí está Mario que va montando.
Acá entonces intentan alcanzar este hongo y de este lado viene el enemigo. En esta pequeña imagen, ¿cuáles son los assets? Digo, perdón, ¿cuáles son los recursos? La vida extra, exactamente ese es un recurso importante. Entonces, estos ítems tienen un valor. Estos recursos que ustedes van a agregar en su juego tienen un valor y por eso los quieren sujetar o en este caso el enemigo que precisamente como dicen los puede entonces terminar con la vida de su personaje. Entonces, ese también es un recurso importante. Los obstáculos, cuando haya obstáculos, también son importantes, pero acá entonces los recursos estarán más orientados hacia los productos que queremos obtener. Y esto ustedes los tienen que ir definiendo. Y alguna otra idea más? ¿Qué otras ideas? No, ya dijeron el ambiente, sí, pero ¿cuáles aspectos del ambiente, Diana? Después Diana pone los obstáculos, ¿no? Entonces decíamos, sí, son elementos que también son relevantes. Por ejemplo, si vas avanzando y hay un obstáculo y entonces ese obstáculo no te permite avanzar, ya sea de forma digital o física en el juego, pues entonces tienes que encontrar una estrategia para rodearlo. Muy bien. Entonces, sí, también vamos a irlos explorando uno a uno, eso es importante mencionarlos. Vamos a ir explorándolos uno a uno y a partir de la siguiente semana ustedes también van a empezar a decirnos para el juego que quieren desarrollar, cuáles serían estos elementos. Eh, bueno, ya nada más nos faltan entonces el conflicto. ¿Qué entendemos entonces por conflicto? Entonces, acá hablábamos que los jugadores tienen objetivos y entonces, a partir de los procedimientos y las reglas, esto nos dice qué podemos hacer y qué no es válido, es decir, nos genera límites. Entonces, lo que esto produce es que nosotros tenemos que buscar un balance. ¿Y qué pasa cuando hay más jugadores? Entonces, cuando hay más jugadores, estos objetivos que se plantean acá muchas veces van a estar encontrados. Es decir, si yo juego contra Enrique, pues entonces mi objetivo es ganarle a Enrique, mientras que el objetivo de Enrique será también ganarme. Entonces, estos objetivos están encontrados y justamente nos habla de que se produce un conflicto entre los objetivos de los diferentes participantes. Y estos objetivos en conflicto, pues son justo lo que lo vuelve interesante. Ya ustedes lo decían, ¿no? El punto de jugar con otros jugadores, pues se vuelve interesante porque estos objetivos pueden estar alineados, todos intentan hacer que Gustavo pierda, o bien hay estos objetivos en contraste que entonces generarán esta interacción. Y eso entonces, pues, es importante también saber que bajo esta idea donde pensamos que los jugadores, los objetivos de los jugadores están encontrados, pues también la máquina, la inteligencia artificial, te generará una serie de objetivos y estos objetivos estarán en conflicto con los objetivos del jugador. Es decir, yo generaré un personaje que intente derrotar al jugador, si no, pues cuál sería el interés. Y pues ya finalmente nos estaban faltando los límites, que esta parte de los límites justo nos dice qué es lo que sí es válido y qué es lo que no es válido, hasta dónde nos podemos mover y hasta dónde nosotros podemos aplicar las reglas que fueron definidas. Ustedes lo primero que van a empezar a hacer cuando construyan sus juegos
en Unity es construir los límites de su entorno, es decir, su personaje no se va a poder mover de manera infinita hacia los extremos, tendrán que construir barreras, tendrán que construir hasta dónde las acciones les permitirán moverse y a partir de eso entonces ustedes van definiendo la aplicabilidad de las reglas. Hace rato también lo dijeron en el caso, lo dijeron muy claramente con respecto al básquetbol. Cuando se acababa el tiempo del juego, entonces no importa que los jugadores pateen el balón de básquetbol o lo golpeen con los pies porque ya las reglas no aplican, porque los límites establecidos, en este caso fue un límite temporal, ya se excedía y entonces ya no había ningún problema. Ustedes tienen entonces que manejar bien los límites para decir qué pasa cuando, o cuáles son los límites que harán que su juego esté bien definido. Y eso entonces los llevará a tener que de manera más clara definidas cuando se alcanzan los resultados esperados. Resultados entendidos entonces como a lo que yo quiero llegar con estos objetivos. Estos resultados entonces también nos van a decir justamente qué hacemos para, por ejemplo, mantenernos vivos, qué pasa cuando nosotros llegamos a la meta. Entonces, estos resultados normalmente los podríamos simplificar mucho y decir, ah, bueno, pues es que mi resultado final es llegar a la meta. Bueno, pero es que ahí entonces estamos jugando un poco entre que ese resultado es alcanzar el objetivo. Y también entonces ahora podríamos decir, ah, bueno, pues yo quiero alcanzar el objetivo, pero lo más rápido posible, ¿no? Y entonces aquí justamente las reglas se van combinando con los resultados para poder obtener entonces meta principal a la que ustedes quieran llegar. De esta manera, como pueden ver, todos estos elementos están conectados entre sí. Por eso me gusta esta propuesta que estábamos aquí revisando como parte del libro de Tracy Fullerton, porque este entonces nos plantea cómo debemos hacer y cómo nosotros debemos estructurar y pensar en estos elementos. Y estos, por eso a mí me gusta llamarlos más como son los elementos básicos que su juego debería tener. Y es así que lo que les vamos a pedir que hagan para que empiecen a pensar en sus videojuegos, empezar a construir, es que nos vayan contando cuáles son los elementos de su juego. Particularmente, que vayan pensando primero, vamos a empezar, por supuesto, con quién es su jugador, cuáles son los distintos tipos de jugadores, cómo son las relaciones que pueden existir como parte de su juego. Entonces, esto lo iremos viendo ya con más profundidad la siguiente semana. Iremos entonces dedicando un espacio para ir hablando de algunos de estos elementos y entonces a ustedes les tocará empezar a describir de su juego algunas primeras ideas sobre estos elementos. Y ya para ir terminando esta sesión, algo que empezaremos entonces a combinar como parte del curso es precisamente ¿dónde quedó? Está. Bueno, antes de irnos, nada más si quiero mostrarles el libro completo de Tracy Fullerton. Les insisto que este libro está en la biblioteca de la facultad.
Esto que hoy estuvimos discutiendo está en el capítulo 2 de estructura de los juegos, y la siguiente semana estaremos revisando con más detalle el capítulo 3. Entonces, y les compartiremos también ese capítulo a través de la plataforma. Lo que les quería mostrar, ¿dónde quedó mi plataforma? Acá está. Entonces, ahí estamos. Recordar que el libro que estaremos utilizando justamente es, también estaremos trabajando en conjunto estos dos libros de Fullerton y Jesse Skell, que nos habla, donde estaremos encontrando herramientas que son estos lentes, herramientas que nos permitirán ir guiando este proceso de diseño. Este proceso de diseño con el cual hemos estado trabajando ya algunas primeras aproximaciones, como fue en este proceso de rediseño de un videojuego. Entonces, en este libro de Jesse Skell, ustedes han empezado a leer, bueno, han empezado a trabajar con Enrique y Emiliano acerca de los lentes. Y eso nos lleva a nosotros a que lo primero que tienen que pensar es qué es lo que quisieran transmitir con su juego. Esa es la tarea que les dejo para este fin de semana, ¿no? Ustedes empiecen a pensar en su juego, todavía no piensen en las reglas, todavía no piensen en los recursos, todavía no piensen ya en las mecánicas, lo vamos a ir trabajando poco a poco. Pero lo primero que quiero que se imaginen es cuál es lo esencial de su juego. Para ello, entonces, a lo mejor es difícil pensarlo en esta etapa, ¿no? Así en lo general. Entonces, primero piensen en aquel juego que les gusta, por qué les gusta, cuál es la esencia que les transmite. Aquí dijeron, por ejemplo, en los juegos cuando les digo, en los últimos juegos que han jugado, ¿qué tenían? ¿Cuál, ¿Cuáles eran los recursos? Y empezaron a comentar, por ejemplo, Cassandra hablaba de un RPG, donde entonces sea complicado, pero aquí la invitación sería, como en este caso a Cassandra, que pensara cuál es esa sensación que le transmite ese juego. Le genera a lo mejor un nivel como de emoción fuerte, porque sabe que en cualquier momento con pocos golpes puedes perder. Entonces, eso es interesante que ustedes continúen su proceso de análisis para que entonces vayamos revisando poco a poco en sus juegos cuáles son los elementos esenciales de su propuesta. Y listo, pues entonces con eso estaríamos terminando la sesión de hoy. Vamos a poner